Buenas noches, amados hermanos, buenas noches, amigos que amablemente visitan la Iglesia del Señor. Todos sean bienvenidos en esta ocasión. Es un placer el estar aquí todos juntos para adorar al Señor, para cantar las alabanzas y ahora pues para escudriñar y considerar un mensaje más de su palabra. Y así vamos a hacerlo. Vamos a prestar la atención debida, nuestros 5 sentidos que estén enfocados en esta hora, en esta enseñanza que es muy sencilla, es muy básica, pero espero que les sea de ayuda y de bendición a cada uno de ustedes. Si yo le preguntara a usted cuál es el propósito de su vida, ¿qué me respondería? Otra vez, si yo le preguntara a usted, hermano, hermana, amigo que nos visita, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Qué me respondería? Esta pregunta es muy importante, muy importante. Pero yo creo que más importante es todavía el conocer la respuesta correcta. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Y es que cada quien responde esta pregunta de la manera que mejor le parece, ¿sí? Algunos de una forma, otros de otra. La cuestión es que vivimos, que cada día nos levantamos, que comemos, que dormimos, que respiramos, que trabajamos y que ese ciclo lo repetimos día con día, ¿sí? Todos los días hacemos estas cosas y pasa la semana entera y la siguiente semana volvemos a hacer lo mismo y pasan los años y es el mismo ciclo de vida, ¿sí? Pero entendemos por qué, esa es la cuestión. ¿Por qué estamos en este mundo y por qué vivimos? ¿Por qué existimos? ¿Entendemos de qué se trata la vida? ¿En realidad lo sabemos? ¿Lo comprendemos? La lección, hermanos, que corresponde a esta noche se titula Viviendo conforme al propósito de Dios. Viviendo conforme al propósito de Dios. Y es que debemos vivir la vida no de acuerdo a lo que el mundo piensa. Debemos vivir la vida no de acuerdo tal vez al ejemplo de la gente famosa, de los que salen ahí en la televisión. Debemos vivir la vida no de acuerdo a las ideas de los filósofos, no de acuerdo a nuestro propio juicio. Hermanos, amigos, debemos de vivir la vida de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Y ese es el énfasis de la lección en esta noche. Y para poder vivir conforme al propósito de Dios hay algunas cosas que son muy básicas que debemos entender. La primera de ellas que quiero considerar con ustedes es el hecho de que necesitamos comprender nuestro origen, ¿sí? Para poder vivir de acuerdo a un propósito correcto, necesitamos saber de dónde venimos, ¿sí? ¿De dónde venimos? Muchas personas no son capaces de comprender con exactitud el propósito de la vida, simple y sencillamente porque ignoran o porque han olvidado cuál ha sido su origen. Y mientras no tengamos esto bien claro en nuestra mente, ¿de dónde venimos? Hermanos, difícilmente vamos a vivir con un propósito correcto. Una cosa muy importante que todos debemos saber es que la vida solamente viene de la vida. Y esto no lo he inventado yo, aún la ciencia lo puede confirmar. La vida solamente proviene de la vida. Quien piense que la vida tal vez es el resultado de un proceso de evolución de millones de años a partir de una célula microscópica, hermanos, amigos, está muy equivocado. Ese no es el origen de la vida. Quien piense que la vida es el producto de una generación espontánea a partir de una materia no viva, está cometiendo un grave error. Tampoco es así. Tampoco es así. Como este púlpito, esas sillas, esas bancas que son materia no viva, no puede producir vida. No puede. Todo ser viviente tiene su origen en un ser viviente anterior. Esa es la realidad. Todo ser viviente tiene su origen en un ser viviente anterior. Hablando humanamente, por ejemplo, en el caso nuestro, cada uno en particular, nuestros padres nos dieron la vida, hablando en ese sentido humano.
Nuestros padres nos dieron la vida. Hoy estamos aquí nosotros, pero tuvimos un origen en nuestros padres. ¿Y a nuestros padres quién les dio la vida? Bueno, nuestros abuelos. Nuestros padres tienen vida gracias a nuestros abuelos. Y nuestros abuelos, hermanos, gracias a nuestros bisabuelos. Y nuestros bisabuelos gracias a nuestros tatarabuelos. Y podemos seguir la cadena, ¿verdad? Hacia atrás, hacia atrás. Y siempre se va a confirmar esto que les digo. ¿Sí? Un ser viviente tiene su origen en otro ser viviente. Sin embargo, cuando retrocedemos en el tiempo, siguiendo esta cadena de generación en generación hacia el pasado, y damos marcha atrás, atrás, y vamos contando nuestros antepasados, nuestras generaciones, hermanos, llegará un punto donde forzosamente tenemos que llegar al primer ser viviente en este mundo. La cuestión es, ¿de dónde surgió ese ser viviente? ¿De dónde? ¿Surgió de la nada? ¿Surgió de la casualidad nada más? ¿Surgió de un accidente, de una explosión o qué sé yo? Tantas cosas que el mundo inventa. ¿De dónde surgió? Si un ser viviente solamente tiene su origen en otro ser viviente. ¿De dónde? Hermanos, por supuesto que no surgió de la nada o de la casualidad o de una manera accidentada. No es así. Y si consideramos, por ejemplo, los demás seres vivientes y vemos las aves en los cielos, en los árboles, miramos los peces del mar, miramos los reptiles, los mamíferos, las plantas y todos los seres vivientes que hay en este mundo, hermanos, venimos todos de una misma célula, la cual evolucionó en diferentes clases y categorías de seres vivientes. ¿Será así? Hay quienes lo afirman. Y si el ser humano, hermanos, es simplemente un animal, como algunos piensan, que ha evolucionado del mono o de cualquier otro animal, ¿por qué pues hay tanta diferencia entre los animales y el hombre? ¿Por qué será? ¿Por qué poseemos nosotros un pensamiento muchísimo más racional que ellos? ¿Por qué? ¿Por qué un perro tal vez no puede pintar una obra de arte? ¿Por qué, hermanos, un pez no puede componer una melodía musical? ¿Por qué? ¿Por qué un caballo no es capaz de escribir poesías o de escribir libros? ¿Por qué no tienen conciencia y sentido de lo moral? ¿Por qué estos seres no construyen máquinas y herramientas? ¿Por qué no hacen cálculos matemáticos? ¿Por qué? Hermanos, porque hay hombres y hay animales hoy en día, pero no hay animales a medio proceso de evolución. Si el hombre, hermanos, es un proceso de un ser viviente que evolucionó, o viene de la nada, o viene de un accidente, hermanos, ¿cómo se puede explicar que hoy en día habemos seres humanos inteligentes, racionales, con sentido de lo moral, capaz de hacer tantas cosas, y hay animalitos, ¿verdad? Seres vivos, pero no hay animales a medio evolución? ¿Cómo es posible esto? Bueno, la verdad es que solo hay una explicación real, solamente una. Habrá muchas teorías en el mundo. Habrá personas que dirán su propio pensamiento en cuanto al origen de la creación y el origen del hombre. Pero solamente hay una sola verdad. Solo hay una explicación correcta del hombre y de todo lo que existe, y esta explicación la muestra la Biblia, la palabra bendita de Dios, en lo cual debemos de creer. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 11, dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y note usted, y fue así, fue así. Produjo pues la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y luego dice en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, esta es la realidad, este es el origen de la vida, este es el origen del hombre. Sí, no hay otra cosa en este mundo que pueda igualar esta creación de Dios. Sí, este es el origen real de la vida, el origen de todo ser viviente en este mundo, el origen verdadero del hombre, y ese origen está en Dios. Nuestro Dios, hermanos, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el único Dios sabio, el único Dios capaz de crear de la nada, el único capaz de dar vida y de sustentarla, el único Dios que existe, hermanos. Él es por el cual estamos aquí, Él es por el cual vivimos, Él es, hermanos, el que nos da el aliento y nos da todas las cosas. Todo proviene de Dios, Él es el origen. ¿Sí? Él es el origen. Dice en el libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el origen de todo lo que ven nuestros ojos? ¿Cuál es el origen de este mundo? El origen de los astros, el origen de los animales, de la hierba, del ser humano, es Dios. Que no le quepa a usted la menor duda, hermano, amigo que nos visita, el origen de todo lo que existe es Dios. El único Dios capaz de crear. Dice la Biblia, hermanos, hablando de nuestro Señor Jesús, que en Él estaba la vida. Dice en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, todas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Entendamos que la vida solo viene de la vida. La vida, hermano, no viene de materia muerta. Y si la vida viene de la vida, la fuente de vida de todo es Dios. Es Dios. Los seres vivos se reproducen según su especie porque Dios así los creó. ¿Sí? Y el hombre es diferente a los animales porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. No hizo al caballo, no hizo a las aves, no hizo a los peces, a los reptiles a su imagen y semejanza, hizo al hombre. Por eso hoy en día, hermanos, hay una gran diferencia entre la capacidad, el raciocinio, la inteligencia, el juicio que puede tener un animalito al que tiene el hombre.
Y uno puede decir, es que el hombre ya evolucionó. Mentira. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el animal, el ser viviente, el resto de la creación fue creado de tal manera que el hombre se enseñorease de él. Ese es el origen, esa es la realidad de todo lo que existe en este mundo. Dios en su perfecto criterio, en su perfecta sabiduría, en ese orden, Él lo creó así todo. Como fue en el principio, así es hoy, en nuestros días. Y pasarán los años, y pasarán tal vez siglos, si es la voluntad de Dios. Y todo seguirá siendo de la misma manera en cuanto a la creación. ¿Sí? No va a haber más evolución de hombres. Y avanzará la ciencia, avanzará la tecnología tal vez, pero el ser humano va a seguir siendo el mismo y toda la creación que existe. Dios, hermanos, así lo ha establecido. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Un día, gracias a la voluntad de Dios, vinimos a este mundo. Y a partir de ese momento en que nacimos, hermanos, vivimos y respiramos y somos. Pero dice la palabra de Dios que Él es quien da a todas estas cosas. Si hoy usted y yo pudimos amanecer con bien, si pudimos abrir nuestros ojos, pudimos levantarnos de nuestra cama y hacer nuestras actividades, y estamos aquí en este día con nuestros sentidos puestos en la palabra de Dios, hermanos, todo esto no es obra de la casualidad. Sí, tiene un origen y ese origen es nuestro Dios. Gracias a Él somos lo que somos. Gracias a Él, hermanos, vivimos. Gracias a Él, hermanos, nos movemos. Gracias a nuestro Dios. Él es la fuente de vida y de todas las cosas necesarias para sustentar la vida. ¿Sí? Todo lo que el hombre necesita para sustentar su vida, Dios lo ha provisto. Todo. De tal manera que toda persona honesta debería de creer en Dios y debería de creer exactamente lo que la Biblia dice, como acabamos de leer ahorita todos estos versículos en cuanto a lo que somos nosotros y de dónde venimos. ¿Por qué se resiste tanto la gente a creer? Hermanos, cuando la gente no tiene un concepto correcto de dónde viene, si no es capaz de reconocer que Dios lo ha creado, si no es capaz de reconocer que Dios ha hecho todo cuanto existe, si no es capaz de reconocer que Dios le da la vida y le da el aliento y le da todas las cosas, ¿cómo pues puede vivir conforme al propósito de Dios? Es imposible. Eso es lo primero, reconocer de dónde viene y por qué está aquí. De Dios. Viene de Dios. Pero otra cosa, hermanos, importante para poder entender el propósito para nosotros de parte de Dios. Bueno, dice el versículo 28 también, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Definitivamente, de Él, de nuestro Dios, proviene todo. Pero otra cosa, hermanos, Dios ha establecido también un propósito. Y eso es muy importante para nosotros vivir conforme al propósito de Dios. Entender que tenemos propósito, todos y cada uno en particular, y que ese Dios que nos creó, y ese Dios que nos alimenta, y ese Dios que nos da la vida, y ese Dios que nos permite movernos y ser lo que somos, ese Dios tiene un propósito para usted y para mí. Si no tenemos un concepto correcto del origen y sustento de nuestra vida, entonces tampoco tendremos un concepto correcto en cuanto a nuestro propósito, definitivamente. Y cuando no hay una idea correcta, hermanos, entonces buscaremos diferentes maneras, diferentes formas de sentirnos realizados, de sentirnos con un propósito de vida. ¿Sí? Vamos a buscar por aquí, vamos a buscar por allá, vamos a indagar por este lado y buscando, porque no entendemos realmente de dónde venimos y el propósito de quién nos hizo y de quién nos da el sustento y todas las cosas. De manera, hermanos, que podemos ver, por ejemplo, personas
que se dedican en esta vida, en cuerpo y alma, por ejemplo, a adquirir riquezas, a adquirir posesiones materiales. Y ese es el todo de ellos, esa es su vida, ese es su mayor anhelo, ese es su objetivo, su meta principal en este mundo. ¿Sí? Trabajan y aumentan sus bienes y nunca se sacian. Hay personas que nunca se sacian. La cuestión es, ¿será realmente el propósito de nuestra vida simplemente el amontonar riquezas? Para eso Dios nos creó, para eso, hermanos, Él nos sustenta, para eso nos da el aliento, para eso vivimos. ¿Nada más? ¿Será ese el objetivo más grande que como seres humanos deberíamos de tener? Mucha gente por ahí se va por ese rumbo, muchas personas. Pero otra vez tenemos que estar conscientes de cuál es el propósito correcto. Algunos hermanos buscan el propósito de su vida, por ejemplo, en la diversión. ¿Sí? Viven para los placeres. Lo buscan, hermanos, el propósito de su vida en el entretenimiento, en el vino, en las mujeres, en las discotecas, en los casinos, en las drogas. Muchas personas así viven sus vidas, pensando que ese es el propósito y para eso están aquí en este mundo. Pero otra vez, ¿será esta una vida realmente satisfactoria? Hermanos, no es así. No es así. Una persona puede gastar millones y millones de dólares. Millones. Todo lo que tiene. Puede gastarlo buscando la satisfacción de la vida en esta clase de cosas. En diversión, en lujos, ¿sí? En todo esto que mucha gente busca y anhela. Y yo les puedo asegurar que al final esa persona no va a quedar completamente satisfecha con el propósito para el cual está viviendo. No va a estar satisfecha. Otras personas buscan, hermanos, el propósito de su vida en la educación, en el conocimiento secular, y buscan que estas cosas satisfagan su alma, su corazón, sus anhelos, sus deseos, sus propósitos. Estudian mucho, y yo no estoy diciendo que eso sea malo, por supuesto que no. Pero ¿será lo más grande a lo que podemos aspirar en esta vida? Una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado, y ya eso es lo más a lo que un ser humano puede aspirar. Si logra esa meta, ¿ya cumplió el propósito de su vida? Hermanos, la realidad es que estas y muchas otras actividades son temporales, pasajeras y por lo tanto efímeras. Y esas cosas, hermanos, no proveen la verdadera satisfacción que un ser humano necesita. No lo proveen. No. El rey Salomón, cuando escribe en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, Salomón fue un hombre inmensamente rico y poderoso. Y él se propuso en su corazón agasajar su carne. ¿Sí? Todo lo que él se pudiera imaginar, todo lo que él se le antojara, todo lo que él deseara, tenía el poder, tenía la riqueza para tenerlo, para disfrutarlo. Y dice aquí, hermanos, en el versículo 1, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Verso 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté de ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Dice el verso 8, me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Verso 9, y fui engrandecido
y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Verso siguiente, verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Verso 11. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y note usted la conclusión a la que llega este hombre. Dice, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esta fue la conclusión a la que el hombre más sabio del mundo llegó después de haber experimentado todos los placeres y todas las riquezas y todos los lujos y todas las excentricidades que se vinieron a su mente. Él dice, todo es vanidad, todo es sin provecho, todo es simplemente aflicción de espíritu. ¿Sí? Aflicción de espíritu. Hermanos, esa es la realidad. Estas cosas, hermanos, por muy grandes, por muy codiciadas, por muy deseadas para el mundo, hermanos, no pueden proveer la verdadera satisfacción para nuestra alma. No pueden cumplir el verdadero propósito de nuestra vida. No. Sí. Este hombre experimentó todo lo que alguien hubiera podido imaginar. ¿Cuántas personas no desearan tener riquezas, placer, educación, posesiones? Muchos piensan, si yo tuviera una casa muy grande, si tuviera propiedades, si tuviera coches lujosos, si tuviera dinero en el banco, yo sería el hombre más feliz del mundo. Dice Salomón, no es así, no es verdad. Estas cosas producen aflicción de espíritu. Y dice, y son vanidad, son pasajeras. Son pasajeras. Y dice, y sin provecho debajo del sol. Esa es la realidad. El verdadero propósito de la vida no es este. No es este. Ese mismo hombre, Salomón, en este mismo libro, hermanos, al final, él llega a la conclusión. ¿Sí? Este hombre que experimentó todas esas cosas y dijo, esto no es para lo cual estamos aquí. Él llegó a la conclusión correcta. Y dice en el capítulo 12, versículo 12, Eclesiastés 12:12, dice, ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Verso 13, el fin de todo discurso oído es este, de todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo discurso. Querido amigo que nos visita, hermano, en esta noche, ese es el fin de cualquier cosa que yo pudiera decir, o cualquier hermano o cualquier persona. Lo más importante para nuestra vida, el propósito central de nuestra existencia en este mundo, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No hay cosa que pueda superar esto. No hay propósito más importante, ¿sí? No hay actividad, hermanos, más valiosa que hacer esto. No la hay. Esto es el todo del hombre, dijo el sabio Salomón. Y esa es la realidad. Esa es. Dice otra versión de la Biblia, dice, ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. El ser humano, hermano, no puede encontrar cosa más plena, más satisfactoria, no puede encontrar algo mejor para su vida que temer a Dios y guardar cada uno de sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Esto es. Cuando el propósito principal de nuestra vida no es este que menciona Salomón, entonces, hermanos, ténganlo por seguro, las cosas no van a funcionar bien. No van a funcionar bien. Si el propósito principal de nuestra vida no es temer a Dios y guardar sus mandamientos,
Nuestro propósito es otro, como los que acabo de mencionar. Hermanos, las cosas no van a marchar bien. ¿Sí? No, definitivamente que no. Si algo fue creado para un propósito, hermanos, y nosotros pretendemos usarlo para otro propósito diferente, ¿cuál piensa usted que va a ser el resultado? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál va a ser el resultado? Hermanos, definitivamente no va a ser nada bueno el resultado. Nada bueno. Todas las cosas que están aquí tienen un propósito. Ese proyector tiene un propósito. Esas lámparas tienen un propósito. Esos ventiladores tienen un propósito. Este aparatito tiene un propósito. Todas las cosas tienen un propósito. Y con ese fin, hermanos, se utilizan. Sí. Si usted está horneando o pretende hornear un pastel, ¿verdad? Si le gusta la cocina, usted no va a utilizar una lavadora de ropa para hornear un pastel, ¿verdad que no? Y si lo hace, ¿cuál va a ser el resultado? Pues nada bueno. Entendemos, hermanos, que ese aparato, esa máquina tiene el propósito específico para lavar la ropa, y si usted quiere hornear un pastel, también hay en qué. Un horno, en una estufa. Cada cosa ha sido creada con un propósito particular. El ser humano así lo ha establecido en cuestión de las cosas que inventa o que fabrica. Bueno, en cuestión del ser humano, tiene un propósito. Y si el propósito de nuestra vida no es el correcto, nada bueno se puede producir de ello. Nada bueno. ¿Sí? Esto es un principio muy, muy fácil de entender. Nunca, hermanos, nunca nuestras vidas serán completamente satisfactorias cuando no cumplimos el propósito para el cual el Señor nos ha creado. Nunca. Nunca nos vamos a sentir plenamente realizados. Nunca. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es malo trabajar? Por supuesto que no. Dijo el apóstol Pablo: el que no trabaja, que tampoco coma. ¿Es malo tener dinero? Por supuesto que no. El dinero es muy necesario para todas las cosas básicas de la vida. Y dijo el apóstol Pablo: el que no tiene, el que trabaja, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El trabajo, los bienes materiales, hermanos, son muy necesarios, ¿verdad? Son muy útiles para poder sustentar nosotros, sustentar a nuestra familia y aún para compartir con otros. ¿Es malo estudiar? ¿Es malo prepararse secularmente? ¿Es malo ir al colegio? Por supuesto que no. Al contrario, es bueno. Es bueno. Y queremos que el día de mañana nuestros hijos no batallen en cuanto a su condición económica y material. No es malo. Y prepararse muchas veces ayuda a tener una mejor calidad de vida, hablando materialmente. No es malo. ¿Es malo divertirse? ¿Es malo disfrutar del entretenimiento? Por supuesto que no. Mientras sea una diversión sana, no hay ningún problema. No la hay. Pero hermanos, nuestra principal preocupación en la vida no debe ser ninguna de esas cosas, sino servir a Dios. Servir a Dios, guardar sus mandamientos, tener el reino de Dios y su justicia como principal prioridad. Eso debe de ser. Dijo el Señor ahí en Mateo capítulo 22, versículo 36. Le preguntan a Cristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es, hermanos, lo que dice el Señor. Lo más grande que Dios espera de nosotros en la vida es que le amemos con todo nuestro ser, que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas.
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que amemos también a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Eso es lo que Dios espera de usted y lo que espera de mí y de cada uno de nosotros. Que le amemos, ¿sí? Que le amemos con todas nuestras fuerzas. Y el amar, hermanos, el amar a Dios no es algo que se expresa simplemente con palabras. Habrá quienes dicen, es que yo sí amo mucho a Dios. Oh, cuánto amo al Señor, cuánto amo a Jesús. En los carros ponen ahí stickers ahí pegados, yo amo a Jesús. Pues qué bueno que ponga eso. Ojalá y que sea verdadero ese sentir. Pero no solamente se expresa así con palabras, se expresa con acciones. Se demuestra, hermanos, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra obediencia. Dijo el Señor Jesús ahí en Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. No digas nada más que me amas, demuéstramelo. Obedece mis mandamientos. Otra vez, este es el todo del hombre. Este es. Así es, hermanos. Para cumplir el verdadero propósito de Dios para nuestra vida, es muy importante conocer ese propósito. Conocer. Y si ya lo sabemos, hermanos, ahora pues hay que llevarlo a la práctica. Pero otra cosa muy importante que nos puede también ayudar mucho a vivir esta vida conforme al propósito de Dios es también el hecho de entender que la vida aquí es pasajera. Que la vida, hermanos, aquí es por un poco de tiempo. Y esta realidad es algo que a veces no nos gusta mucho pensar en ella. ¿Sí? No nos gusta mucho tocar ese tema. Y mucho menos pensar en esa hora en cuando nosotros tengamos que experimentar la muerte. Pensar en ese momento en que Dios, hermanos, decida que nuestra vida en este mundo se termina. No nos gusta, ¿verdad? Sentimos feo y decimos, no quiero pensar en eso. Bueno, hermanos, esto es una realidad. ¿Cómo va a llegar nuestra muerte? ¿De qué manera? No lo sabemos. ¿Cuándo va a llegar? Tampoco lo sabemos. Pero va a llegar, tarde que temprano, porque Dios así lo ha establecido. Y cuando esto suceda, hermanos, cuando seamos cortados de esa tierra, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál será nuestro destino? Esto es algo que tenemos que comprender y estar plenamente conscientes, porque si no entendemos esto, que nuestra vida es pasajera y que después de la muerte algo va a suceder, hermanos, difícilmente nos vamos a ocupar a vivir esta vida conforme al propósito de Dios. Hermanos, la muerte es triste y muchos le tienen temor. Y le tienen temor porque no saben lo que hay más allá de la muerte. O peor aún, muchos le tienen temor porque saben lo que hay después de la muerte y saben también que no se han preparado. Y por eso sienten temor en pensar en ella. Sienten mucho miedo en saber, ¿verdad?, que un día ha de llegar este momento. Sí. Porque esto es la realidad. Así es con muchas personas. Querido hermano, querido amigo, tarde que temprano esto ha de suceder. La palabra de Dios, hermanos, es la única fuente que nos puede decir de una manera certera, de una manera verídica, de una manera real, lo que va a acontecer después de esta vida. Sí. El hombre podrá escribir libros, tal vez, la gente podrá tener sus teorías, pero la única fuente confiable es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto es verdadero. Amigos, esta es la realidad de todo ser humano. Toda persona va a morir. Vamos a morir. Y solamente una vez vamos a morir, hablando de la muerte física. Y después de la muerte, dice Dios, hermanos, viene el juicio. Viene el juicio.
Toda persona vive una vez, muere una vez y será juzgado una sola vez. Todo ser humano. Ahorita vivimos, sí, pero un día moriremos, y también téngalo por seguro, la Biblia lo declara, después de la muerte nos espera el justo juicio de Dios. Estaremos aguardando el juicio de Dios. ¿Dónde esperaremos el juicio? La gente inventa lugares. La Biblia lo dice. La Biblia habla, hermanos, de un lugar que se llama Hades. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Lucas, capítulo 16, versículo 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es lo que revela la palabra de Dios. Un lugar, hermanos, para las almas que han sido cortadas de esta tierra. Un lugar donde dice la Escritura, unos están siendo atormentados y otros están siendo consolados. Esas almas, hermanos, que esperan el juicio de nuestro Dios. Y cuando sea el juicio, hermanos, cuando venga el Señor por segunda vez, todos los muertos, dice la Escritura, resucitarán para vida o para condenación. En Juan capítulo 5, versículo 28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los que han partido, todos los que han muerto, todos aquellos cuyas almas están en el Hades, dice la Escritura, un día saldrán a resurrección. Y saldrán a resurrección de vida, vida eterna, o de condenación, igualmente condenación eterna. Esto es lo que declara la palabra de Dios. ¿Sí? No es cosa que yo haya inventado, no es cuestión escrita por el hombre, esta es palabra inspirada por Dios. Y en ese juicio, hermanos, dice la Biblia que los justos heredarán el reino eterno de Dios. En Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los malvados, dice la Escritura, que irán al infierno. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Después, hermanos, de la muerte, va uno al Hades, esperando el día del juicio, la resurrección, y cuando estemos delante del tribunal del Señor vamos a ser juzgados, y unos irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Es lo que revela la Escritura. El apóstol Pablo también describe cómo va a ser este juicio de Dios. Ahí en Romanos capítulo 2, versículo 6, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, ¿por qué cito todos estos textos? Porque yo quiero que entendamos que esta vida tiene un propósito, y que si no nos ocupamos del propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a tener que enfrentar todas estas cosas. Y si no estamos preparados, si no en esta vida no hicimos los arreglos necesarios, si no nos ocupamos como prioridad en lo que el Señor ordena y nos manda, hermanos, en aquel día va a ser un día muy triste, muy desdichado para esas personas. Muy triste. ¿Qué es lo que va a determinar la recompensa de una persona? Sea la vida eterna o sea el castigo eterno.
¿Qué es? ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? El obedecer o el no obedecer a la verdad y la manera en que hicimos uso de nuestra vida en este mundo. En base a eso, hermanos, se va a determinar nuestro destino eterno. ¿Obedecimos a la verdad? ¿Cómo hiciste uso de tu vida? ¿No obedecimos a la verdad? ¿No nos ocupamos en el propósito de Dios para nuestra vida? En base a eso, hermanos, recibiremos lo que nos corresponda a cada uno de nosotros. En base a eso, la naturaleza de nuestras obras será la base de nuestro juicio. La obediencia o desobediencia a la voluntad del Señor van a dictaminar si recibimos ira y enojo o si recibimos la vida eterna. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sí. ¿Somos obedientes a Dios o no lo somos? ¿Cuál es el propósito de su vida, querido hermano, querido amigo que nos visita? ¿Para qué está usted en este mundo? Y si ya lo sabe, ¿se está ocupando realmente en ese propósito? ¿Esa es su principal prioridad? Ojalá que sí. Por eso, hermanos, la necesidad de conocer y de vivir de acuerdo a ese propósito de Dios. Por eso la necesidad de que cambiemos nuestras vidas. Por eso la necesidad de dejar el pecado. Por eso la necesidad de que el ser humano deje el mundo. Por eso la necesidad imperiosa de obedecer al Evangelio, de vivir para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí es el vivir es Cristo. ¿Y cuál era la consecuencia? Dice, el morir es ganancia. Porque su vida, hermanos, tuvo propósito. Y ese propósito fue servir en cuerpo y alma al Señor. Hermanos, aprovechemos ahora que tenemos la oportunidad, porque el día de mañana no lo sabemos. Sí. Hay personas que a veces hacen planes y dicen, ya se va a acabar este año, mis propósitos para el año nuevo son estos y estos y estos. ¿Y quién le garantiza que va a poder llevarlos a cabo? ¿Quién le garantiza que va a tener la vida para cumplirlos? Hermanos, en cuanto a la obediencia al Señor, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. El mañana no lo sabemos. Por eso hay que aprovechar ahora, si hoy tenemos la oportunidad, si hoy Dios nos concedió estar aquí, si hoy Dios nos ha permitido reflexionar en su palabra, si hoy está todo dispuesto para que entreguemos nuestra vida de una vez y por todas al Señor, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, último texto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué tenemos que hacer arreglos ahora? Porque Dios ha establecido un día en que vamos a ser juzgados. Sí, el pecado nos separa de Dios y nos condena. Estamos condenados por causa de nuestros pecados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ha prometido y Dios espera el poder perdonarle sus pecados. Pero eso es siempre y cuando la persona haga lo que Dios ha establecido. Hemos dicho, hermanos, estos días que el Evangelio son hechos que creer, mandamientos que obedecer y promesas que disfrutar. ¿Usted cree de todo corazón en el Señor? ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree en Dios de todo corazón? ¡Qué bueno! Si usted dice, yo creo, hermano, excelente. Pero no es solamente creer, hay hechos que obedecer. Aquí en la pantalla usted puede ver el plan de salvación de Dios. Si usted cree, excelente, pero usted necesita arrepentirse de sus pecados también. Usted necesita confesar su fe en Jesucristo. Usted necesita ser bautizado para ser sumergido, para ser sepultado juntamente con Cristo y que su sangre le lave de toda maldad, de todo pecado. Y una vez bautizado, usted necesita perseverar en la fe cada día, tener a Cristo como principal prioridad de vida y entregarse en cuerpo y alma a servir al Señor. Si alguno de nosotros llegase a faltar, llegase a caer, llegase a cometer algo que no es del agrado de Dios,
Dios ha provisto también el perdón para nosotros. Si nos arrepentimos, si rogamos el perdón al Señor, Él nos perdona. El plan de salvación de Dios es fácil de obedecer y es perfecto. No hay error. Si nosotros, hermanos, no nos salvamos, si nos llegamos a condenar, Dios no es el culpable, somos nosotros mismos. Por eso la invitación para cada uno de los presentes, principalmente a nuestros amigos que aún no han obedecido al Evangelio, que aún no han entregado su vida al Señor, que aún viven en sus delitos y pecados. Venga Cristo en ese día, venga al Señor, le invitamos de todo corazón. Los hermanos que nos va a dirigir en el himno tienen el tiempo para que pase al frente. Muchas gracias y que Dios les bendiga.